Muy bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Diálogos Podcast. Como veis, hoy estoy en otro formato, estoy en el formato de entrevistador, porque tengo un invitado muy especial en este episodio. Para mí es un amigo, un mentor, un padre espiritual, y tengo el honor de presentar hoy al pastor Luis de Las. ¿Cómo estás, pastor? ¿Qué tal todo? Muy bien, muchísimas gracias, Josué. Es un placer para mí que me hayáis invitado y poder compartir este tiempo con vosotros. Qué bueno, pastor. Yo dije, tenemos que invitar a alguien que nos dé un poquito más de luz, porque estamos estudiando todo el libro de Hechos y creo que apasionante. Va a ser muy bueno poder hoy hablar de lo que Dios nos puede decir a través de ti. ¿Estás bien, pastor? Sí. ¿Le damos muy entonces? Cómodo, muy a gusto aquí, fresquito, buena temperatura y muy buen ambiente. Pues vamos a darle. Entonces, en este episodio vamos a meternos de lleno en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 nos vamos a quedar, porque si no se nos va un poco de las manos. Pero ¿Vale? hay varias cosas que creo que podemos dialogar y poder dar un poco de luz para aquellos que nos escuchan. Y me gustaría empezar leyendo el verso 1 y 2, para que detonemos y descubramos un tipo de personas que van a dialogar mucho con Pedro, que quieren meterle algo de caña. Entonces, capítulo 11, verso 1 y 2 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Esas personas quiénes son, pastor? Los de la circuncisión. Bueno, esos de la circuncisión eran judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Vale? Entonces ellos básicamente lo que decían era que la salvación era por Cristo, pero había que añadirle la circuncisión. ¿Vale? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, el hecho de recibir la bomba, digamos, de que los gentiles, Claro. las etnias, ¿no?, los pueblos paganos recibían, digamos, el evangelio, pues no les descuadraba totalmente, ¿no? Por lo tanto, se pusieron ahí en pie de guerra con Pedro. Por eso ahora le van a interrogar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, esta gente no estaba muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Pedro, con lo que había visto. No, lo que pasa es que como no sabían exactamente lo que había pasado Claro. y Pedro tenía autoridad de apóstol, lo que hacen es decir, oye, explícanos este asunto porque esto no está claro, ¿no? Porque dice que discutían, ¿no? Porque Pedro estaba intentando explicarles lo que había pasado con gente fuera del contexto judío. Es verdad, porque después, los versos siguientes, podemos ver que Pedro cuenta todo al detalle. ¿Correcto? Que estuvo en Jope, que vinieron hombres, que después fue un hombre que fue Cornelio y su familia y que recibieron al Espíritu Santo. Pero hay algo que me llama la atención y estábamos hablando detrás de cámaras, la importancia de derribar barreras, que era lo que creo que Pedro estaba queriendo hacer, ¿verdad? Porque encontramos en el verso 17 del mismo capítulo, dice: si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, y esta pregunta retórica dice: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Qué me puedes decir con esto que dice Pedro? Bueno, Pedro se da cuenta de lo que ha pasado, que rompe, digamos, los esquemas tradicionales de ellos y que, por lo tanto, él no se va a convertir en un obstáculo para lo que Dios ha hecho, porque lo que él ha visto que ha sucedido es que ha habido como un segundo Pentecostés, ¿eh? O sea, en Claro. Hechos capítulo 2 cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto muchos se convierten y aquí de pronto ellos reciben, o sea, Pedro recibe un mensaje de que tiene que ir a casa de Cornelio, pero Cornelio es interesante porque Cornelio recibe el anuncio de parte de un ángel para que envíe hombres a Jope, donde está Pedro, Claro. y le diga, oye, llámale para que venga, ¿no? Pero lo interesante de eso es, por un lado, que el ángel le da ese anuncio, pero no le predica el evangelio. Buen dato. Porque los ángeles no son... no es el cuerpo de Cristo, son otros seres que están al servicio de Dios, ¿no? Claro. Pero el evangelio tiene que llegar a través de hombres, de los siervos de Dios, ¿no? Claro. Entonces, Pedro se da cuenta de que eso viene de parte de Dios
y que de alguna forma es como vino nuevo que rompe odres viejos, ¿no? O sea, se mete en lo tradicional y lo rompe todo, y que lo puede conectar precisamente con Hechos 2. Por lo tanto, dice, bueno, si es lo mismo, entonces, ¿qué más puedo hacer? Yo no quiero estorbar el propósito de Dios, ¿no? Entonces, esa sujeción que él tiene al Señor es lo que estos, digamos, más conservadores, ¿no? Claro. necesitan comprender, que no se puede estorbar lo que Dios está haciendo, ¿no? En nombre de la teología de Claro. ellos. Y una pregunta que, bueno, me ocurre ahora, ¿por qué crees que a veces estorbamos? Porque si solamente está en nosotros el privilegio de poder anunciar el Evangelio, no lo tienen los ángeles, porque a veces nosotros no lo hacemos o nos cuesta o lo retenemos. Bueno, creo básicamente que es porque tenemos a veces prejuicios, somos muy tradicionalistas, ¿no? Creemos que las cosas se tienen que hacer de una forma determinada, incluso en el lenguaje que utilizamos, que hay que utilizar un lenguaje determinado, ¿no? Que la gente no entiende. O sea, la gente de la calle no está acostumbrada a escuchar los términos de o redención o pecado o términos que utilizamos. Gentil, ¿no? Lo que me estabas diciendo, gentil también. Claro, ¿eh? O sea, ¿Qué significaba gentil? El término gentil significa eso, las etnias, ¿no? O sea, todo aquel que no es judío. Y ahí entra, digamos, todas las naciones del mundo. Claro. Entonces, el gentil no tiene contexto cristiano en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, no entiende. Entonces, si nosotros vamos, digamos, con nuestra forma de intentar alcanzarles, con nuestro lenguaje, con nuestras formas, con nuestros esquemas, ¿no? Claro. Y no estamos abiertos, como por ejemplo sería pues lo que estamos haciendo aquí mismo, ¿no? O sea, esta manera así de dialogar acerca de la Biblia, de Jesús, del Evangelio, tal, esto está hecho de una forma y con un contexto más asequible a la gente de fuera, o sea, claro, más que a lo mejor un culto religioso donde la gente no iría, pero a una entrevista así sí que estaría seguramente dispuesto a escuchar, ¿no? Claro. Hay otra parte también que en el discurso de Pedro, cuando está hablando con esta gente, él decía también que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué tienes para poder desarrollar ahí? Bueno, esa frase a mí siempre me ha tocado, porque resulta que Pedro dice, ahora comprendo, esto lo dice en un texto, ¿no? En el capítulo 10 me parece, sí, ¿no? Dice, ahora comprendo... 34. 34, correcto. Que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, Dios mira a la gente, digamos, que tiene cierta piedad, ¿no? Es decir, que de alguna manera como que le busca o que... y que intenta vivir dentro de una ética a su manera, según el conocimiento que tiene, ¿no? Claro. Pero lo que me descuadra a mí realmente es que Pedro diga que en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. O sea, habiendo caminado con Jesús 3 años, ¿no? Tenía que haber quedado claro, claro, esa verdad, ¿no? Y yo creo que eso también nos pasa a los creyentes, ¿no? Que a veces, aunque llevamos años en el Señor y nos parece que tenemos cosas muy claras, a veces cosas como estas tan profundas, ¿no? Pues no están tan claras. Y entonces eso entorpece o puede entorpecer el avance del Evangelio. Brutal lo que estás diciendo. A veces hay como ideas muy... ya no preconcebidas, ya están como bien sembradas en nosotros. Exacto. Que no nos permite ver la voluntad de Dios detrás de esa idea, ¿verdad? Así es. Y yo creo que el trabajo que Dios siempre va a hacer en nuestra vida como cristianos es derrumbar cosas que comprendemos. Y hay algo también que encontramos porque este texto del capítulo 11 es hermoso, sí. Porque cuando tú te vas al verso 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, está hablando de Bernabé y Saulo, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí aparece la primera vez el término de cristiano. Así es. En una ciudad que es considerada como la tercera más importante en ese contexto. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué nace cristianos?
que fue algo de un halago, era un mote. Ya, bueno, eso parte de que los creyentes habían sido esparcidos a Claro. causa de la persecución, ¿no? Iglesia perseguida, como actualmente hay en algunos países del mundo. Y entonces estos iban, digamos, cumpliendo la misión de Jesús. O sea, id más allá de Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra, ¿no? Claro. Entonces, claro, se introducen en Chipre y llegan hasta Antioquía, esta zona que estás comentando, sin internet, sin folletos, sin Biblia, sin guitarra, sin pianos, ¿eh? Empiezan a predicar y predican y viven de tal forma que de alguna forma, de manera natural, la gente cuando les mira cómo hablan, de quién hablan, cómo se comportan, pues lo identifican con la persona de Jesús, con Cristo. Wow. Y entonces como que les apodan ahí el nombre de cristianos. Eso quiere decir que el nombre de cristianos no fue algo que surgió del mismo Cristo, Claro. que dijo, bueno, pues a partir de que yo resucite, ¿no? Vosotros os llamaréis cristianos. En absoluto. Más bien eran, como se dice también aquí en Hechos, eran llamados los del camino, ¿no? Porque Claro. seguían a Jesús como el único camino, ¿no? Pero es muy interesante que los que les identifican los pueden identificar claramente, no con una filosofía, no con una manera de pensar, sino con una persona. Y creo que si no nos identifican a los creyentes con la persona de Jesús, tenemos un problema. Eso que estás diciendo es muy interesante porque la pregunta que me provoca ahora es preguntarte, ¿cómo puedo yo buscar, si creo en Jesús, creo en ese Cristo, cómo puedo resplandecer la persona de Cristo en mi vida? Bueno, ¿O qué Pablo, hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos para que eso ocurriera? en palabras de Pablo, o sea, Pablo, digamos que tenía siempre un dolor en su corazón que era, lo expresaba así, ¿no? Decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, para que Cristo sea formado en nosotros, primero tenemos que recibirlo, ¿no? Claro. Pero también de alguna manera tenemos que dejar que ese Cristo se pueda traslucir en nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestro enfoque de la vida, ¿no? Nuestra mirada al mundo, cómo vemos el mundo, ¿no? Que es lo que hace Cristo. O sea, a través de Cristo podemos ver a las personas y a las necesidades de las personas como Dios las ve realmente, ¿no? Así es. Entonces, en la medida en que nos sometemos a Cristo, a su palabra, y que nos comprometemos a nivel práctico, ¿no? Con el Evangelio y lo verbalizamos, porque una cosa es mi vida, que eso es lo que canta más, ¿no? Claro. Pero también yo tengo que ser capaz, como hicieron estos, ¿no? O sea, ellos comunicaron el mensaje, pero además, como dice, llegó Bernabé, que se llamaba, el nombre significa hijo de consolación. Dice, y cuando vio la gracia de Dios, ¿no? Es verdad. Que tú me mencionabas antes, ¿no? Bernabé, O sea, sí. vio el toque de Dios, por decirlo de una forma sencilla, ¿no? Bernabé. Claro, lo que estaba pasando allí, el ambiente, lo que se palpaba, lo que estaba cociéndose allí, ¿no? Con gente que había pasado, digamos, del paganismo a entregar su vida a Jesús, dijo, hombre, esto es la gracia de Dios. Es decir, esto es el evangelio transformador, ¿no? Que transforma personas de todas las etnias y de todas las culturas, ¿no? Y ahí de alguna forma se subraya más lo que dice Pedro, ¿no? De que Dios no hace excepción de personas. Y eso es magnífico, Claro. ¿no? Porque Dios abraza a todo el que quiere ser abrazado por Él, ¿no? O sea, hay una invitación siempre de parte del Señor, ¿no? Porque, claro, uno tiene que decir, venir a mí, ¿no? Bueno, pues hay que ir a Él, pero no solamente para decir soy cristiano, ¿no? Sino para vivirlo, ¿no? Me gusta mucho lo que estás diciendo porque, para ir concluyendo, te lanzo una pregunta a nivel personal. ¿Qué consejo me darías a mí para, en mi caminar con Jesús, no caer en la trampa de pensar que yo soy favorito ante Dios y otros son desfavorecidos? ¿Qué consejo le darías a aquel que nos escucha que a veces se siente que Dios no lo ama, como que Dios no se enfoca en él y sí en otros? Porque eso es una verdad que ha hecho mucho daño
en muchos creyentes que piensan que Dios solamente tiene caudillos espirituales, No. pero Dios tiene un cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo es lo que Él ama. ¿Qué dirías tú? Bueno, yo diría que miremos a Jesús. Jesús fue una persona cercana, una persona que la gente le entendía cuando hablaba de Dios, que comía con los pecadores, que hablaba verdad siempre, y hoy la verdad es un valor que está totalmente destruido casi. Claro. Y por lo tanto, es decir, que podamos, como dice Pedro también, andar como él anduvo, de manera sencilla. No hablo de ser místicos, de andar por ahí como si estuviéramos en otra galaxia los creyentes, ¿no? Claro. Sino en el día a día, o sea, vivir con una ética y sobre todo con un acercamiento a las necesidades de la gente para decirles que les amamos cuando toque decírselos, pero que se lo digamos ya con nuestro acercamiento, con nuestra preocupación por ellos, y eso mismo nos abrirá un puente para que de manera natural, creo yo, se abran y digan, "Oh, ¿tú por qué haces esto?", ¿no? O sea, se nota que hay algo, ¿no?, que eres cristiano. Bueno, ojalá, ¿no? Es verdad. Ojalá puedan identificarnos y decir, pues se nota que eres cristiano, ¿no? Claro. Y eso pienso también, la iglesia de Somos también, ¿no? Y las iglesias donde estamos en la ciudad. Es decir, cuando nos miran, ¿qué piensa la gente? ¿Qué dice? ¿Cómo te llaman, no? ¿Cómo nos llaman, no? Es verdad. Pues para resumir, yo de lo que has dicho me ha gustado un montón, pero diría que el amor de Dios primeramente se vea en nosotros Eso, antes que se escuche. Porque a veces es mejor no decir que eres cristiano, pero que sí te vean. correcto. Y cuando ya lo dices, la gente ya te interpreta de manera ordenada. Pues gracias, pastor, por estar con nosotros. Muy bien, a vosotros. Sé que vas muy liado y has es hecho un el lujo espacio. estar aquí con vosotros, No, y compartiendo la palabra. ha sido una maravilla, muy limpio, muy claro, y creo que ha traído mucha luz a este episodio. Así que, bueno, gracias a todos los que nos escucháis. Y nada, os mando un saludo fuerte y que tengáis un bonito día de lunes a las 8 de la mañana. Chao. Chao.